Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos encontramos en Café Working en el casi centro de la ciudad de Morelia, con motivo del Festival Internacional de Cine de Morelia. El día de hoy tenemos el gusto de presentar un equipazo por parte de Un Viernes Muy Corto en Retrovansor y en colaboración con Todos con Café. El día de hoy tenemos al equipo de Yerba Mala. Es un cortometraje que está dando la vuelta por todo México con alrededor de 8 o 9 festivales aquí a nivel nacional. Y bueno, los presentamos. Aquí tenemos a Pedro Giunti, yo soy actor y productor de Yerba Mala. Yo soy Carlos Trojano, soy guionista y director de Yerba Mala. Yo soy Ari López, el actor de Yerba Mala, el protagonista. Y yo soy Augusto García, soy el cinefotógrafo del cortometraje Yerba Mala. un gusto tenerlos aquí. Yo soy Edrey y somos de Todos con Café. Bueno, pues bienvenidos a todos. Muchas gracias por su tiempo y su espacio aquí con nosotros. Bueno, cuéntenos de Yerba Mala. Bueno, Yerba Mala es un cortometraje que surge de la necesidad de filmar, que es como incesante en nosotros, y de la búsqueda de hacer una historia que fuera completamente narrativa, ¿no? Un cortometraje que fuera completamente narrativo. Intentáramos lograr algo que conectara con el público, ¿no? Cuando se viera y demás. Y eso, algunas experiencias como hay personales, y mucho tuvo que ver también que en el proceso del desarrollo de la idea fue el centenario del natalicio de Juan Rulfo, entonces estaba como por todos lados en el aire ahí hablándose de él. Entonces repasé un poco su obra, platiqué con Pedro sobre el origen de la idea, ¿no? Y bueno, de ahí fuimos trabajándolo hasta que llegó a ser lo que ahorita tenemos aquí entre manos. Sí, bueno, Carlos llegó con una idea, nos sentamos a platicar porque queríamos trabajar juntos y él ya tenía una idea muy estructurada del guión. Bueno, un poco estructurada la idea, no escrita, pero tenía la idea y la idea me recordaba mucho a mis orígenes. Yo soy de Veracruz y donde se filmó el cortometraje es la región de la cuenca del Papaloapan, de donde yo soy originario. Y bueno, de esto que hablaba, de lo que hablaba Carlos en su guión, me recordaba y me remitía mucho a las tradiciones y a todo lo que se vive en esa región, ¿no? Entonces yo le propuse hacer un scouting a esta zona, a él y a Augusto, y bueno, fuimos para allá y encontramos este lugar mágico que es Chacaltianguis y el río y el puente y todo lo que bueno, ya después pueden ver en Yerba Mala, ¿no? Ok, cuéntenos un poco de la historia. Ok, el cortometraje trata acerca de Pedro, que es un niño cuya madre acaba de fallecer. Entonces él decide ir al pueblo de al lado para buscar a Tanilo, que es un hombre que habla con los muertos, para comunicarse con su madre y saber si tiene que vengarse de ella, bueno, vengar su muerte o no, ¿no? Y ese es grosso modo la historia de Yerba Mala. ¿Por qué decidieron nombrar así al cortometraje y a la protagonista? Yo tenía la intención, o más bien en el guión está pensado de que todos los personajes, bueno, a ver, ¿no? Lo que les decía de que Juan Rulfo estaba por todos lados, una de las razones también fue que en Puebla, a la Universidad Iberoamericana, llevaron a dar una plática sobre la adaptación del Gallo de Oro al Imperio de la Fortuna a Pasaliza García Diego, que fue guionista de Arturo Ripstein, ¿no? Y ella mencionaba que no le tengamos miedo al lenguaje, ¿no? Que hay que usar nuestro idioma a nuestro favor. Cosa que el cine por lo general evita, que no está mal, ¿no? Ambas posturas son interesantes, pero en este caso, como había hecho cortos, uno completamente silente y uno con muy pocos diálogos, quería jugar más con eso. Y ella nos dijo en esa plática, piensen en los refranes, en los dichos, ¿no? La musicalidad del español es muy interesante. Entonces, en cada uno de los personajes, a excepción de Pedro, tienen un refrán, ¿no? Y como con esta idea de que el título mismo tuviera una musicalidad pero cortada, es decir, no quería que el título fuera un refrán, solo que remitiera a uno muy claro, y al mismo tiempo nos diera una idea del personaje que si no es el protagonista, sí es el que genera que todo ocurra, ¿no? Que es la muerte de Yerba Mala, justamente. Eso, y también una de las referencias en la ficción principales para este personaje es la mamá de Pedro en Los Olvidados y la caponera de Juan Rulfo igual. Entonces, no sé, el punto era que tuviera una identidad propia desde el nombre, pero también nos remitiera a todo lo demás. Bueno, aquí tenemos a Ari, que es nuestro protagonista de la historia,
y también a Pedro, que es la caracterización de Dionisio en la historia de Yerba Mala. ¿Cómo deciden que ellos fueran los personajes, bueno, las personas ideales para esas caracterizaciones? Yo intento funcionar al revés, ¿no? La ventaja que nos da el corto y que el corto independiente es que decides todo, ¿no? Tus tiempos y tal. Entonces, el guión se fue escribiendo a la par de la preproducción y no es por una falta de rigor, sino porque permite crecer. Lo digo porque siempre pensé en Ari para Pedro y siempre pensé en Pedro para Dionisio. O sea, no hubo casting, ¿no? O sea, siempre eran ellos y un poco casi todos los personajes, ¿no? Mayra para Yerba igual. Entonces, más bien, eran como los elementos que estaban desde el principio, ¿no? Y tiene que ver con que los dos, aparte que son grandes amigos, los quiero mucho, son grandes actores, ¿no? A pesar de que es chiquito, es un actorazo, y Pedro es de las personas que yo creo que de los que crecimos en Puebla y estudiamos ahí, tiene una trayectoria más inesperada, ¿no? O sea, que se ha movido por todos lados en cosas muy grandes y pues queríamos trabajar juntos en algo, entonces tenían que ser ellos. Respecto a Ari, ¿qué tan difícil fue hacer como ese? Porque vi en el corto que es como un cambio muy extremo, que al principio tiene como una actitud muy como de adulto, como no sé si es por el rencor de la historia o lo que está pasando, pero más adelante ya se va viendo como más, pues, niño. O sea, ¿qué tan difícil fue hacer eso? Porque llega un momento donde es una escena muy fuerte, o sea, la última. Bueno, en primera, Pedro se siente enojado, tiene el coraje de su madre y él muy por dentro sabe que Dionisio mató a Yerba Mala. Entonces, pues trabajar el personaje no fue casi complicado, pero sí tuvo un poco su elaboración, ¿no? El cambio de primero el coraje al razonamiento, a la tranquilidad de saber que su mamá ya fue vengada. Sí, estuvo un poquito difícil, porque lo filmamos en 4 días, ¿no? Entonces, sí, ese poco tiempo para hacer esos cambios un poquito drásticos, un poquito, no sé, del 1 al 10 sí le pondría un 7. Pero pues, no sé, siento que sí lo logré de la manera adecuada. Sabemos que la labor del cine es muy complicada. ¿Cuál creen que fue su escena más difícil de rodar? Me gustaría que empezara el fotógrafo con esa respuesta. La más difícil. Yo creo que hay un plano secuencia. Creo que al final de cuentas, creo que no fue tan difícil. Esperábamos que fuera más difícil. Bueno, en cuestión de iluminación y demás no fue tan difícil porque cambió mucho el tiempo que habíamos planeado para filmar eso. Pero en coordinación eran demasiados extras. La cámara en el móvil, haciendo foco y todo. La música también, coordinar a los músicos. Sí, fue la más complicada. Que no vieran a la cámara porque no estaban acostumbrados, ¿no? De pronto. Exacto. Y sí les costaba un poquito de hecho, todavía creo que sí. Sí, estábamos platicando de eso, de que había sido muy interesante porque llega como un punto donde se acaba como el plano secuencia, creo, y la música termina justo en ese momento. Entonces estábamos pensando como cuántas tomas se llevaron para ese plano secuencia. Pues para eso hay, como dato curioso, la idea era que la música fuera post como sobrepuesta completamente, pero luego nos dimos cuenta de que eso no podía ser porque tenía que coordinar con los movimientos de los dedos. O sea, al final sí fue el sonido directo, ¿no? Entonces, más bien ahí yo le adjudicaría el logro a los músicos, ¿no? Que tuvieron como toda la atención para coordinar que sí ocurriera eso. Esa no fue indicación. Y al final, por cuestiones de luz y demás, hicimos 3 tomas y la decisión fue, si no sale en esta, se filma de otro modo. Llegan y ya. Y aparte lo interesante también es que ellos son músicos de esa región, ¿no? Son originarios de la cuenca del Papaloapan y son chicos, bueno, desde chicos hasta grandes, pues es un grupo de jaraneros que de décimas modernas se llaman. Saludos, décimas modernas. Siempre están ahí y la verdad se los agradecemos mucho porque pues sí, son parte gran importante de la esencia de Yerba Mala, ¿no? Eso, y bueno, no sé si le tomaron como mucha importancia que el color, porque a mí me gustó mucho de que siento que los colores que más sobresalieron fue el verde y el rojo. Ajá. Y supongo que también es por el hecho del mismo nombre y la historia. Ahí todo se va juntando, ¿no? Cuando empezamos a pensar el cortometraje, por esta misma inspiración rulfiana, yo me lo había pensado para espacios más áridos, ¿no? Que tuvieran una relación directa. De hecho, las referencias visuales iniciales eran las fotografías de Juan Rulfo, ¿no? Que tienen que ver con otro entorno.
Pero ya cuando vimos Chacaltianguis y que era un lugar tropical, nos pareció interesante también que, bueno, hablar de la muerte en un lugar tan vivo, entonces que esta vida nos cobije por completo, ¿no? Además, ahí ya, así al subtexto del subtexto, también tiene que ver con el manto guadalupano, ¿no? Como este manto maternal sobre la identidad mexicana. En fin, o sea, es un poco la intención, por eso el rojo y el verde también tiene que ver con eso. Más que la bandera de México o algo por el estilo, tiene que ver con ese símbolo, ¿no? Que aparte está como presente por ahí. Incluso también como yo digo la maduración como del personaje que es de Pedro, porque el verde es como este cambio, pues los finales y los nuevos inicios. Entonces me gustó mucho la paleta de colores. Gracias. Bueno, ya comentaban que rodaron el cortometraje en 4 días. ¿Todo el tiempo de producción cuánto fue? Desde que iniciamos. Y si cumplieron todo en tiempo y forma. Bueno, sí fue un trabajo muy complicado porque desde conseguir los recursos, ¿no? Porque necesitábamos conseguir ciertos recursos, asociarnos con distintas personas, ¿no? Distintas casas productoras que nos apoyaron, sobre todo del estado de Puebla, y la gente, el crew, también, ¿no? O sea, sin ellos no lo hubiéramos logrado, ¿no? Sin la gente de Cosamaloapan, de Chacaltianguis, de Puebla, ¿no? Todo nuestro crew es un cortometraje totalmente poblano, aunque se filmó en Veracruz, pero todo el crew, todos los creativos somos poblanos, ¿no? Sí, bueno, es que más quisiera sumar a lo que dice más que ahorita digamos tu pregunta, pero sí es importante porque nos apoyaron muchas casas productoras, nos apoyaron fondeadores, nos apoyó la Universidad Autónoma de Puebla, nos apoyó al final el municipio, ¿no? Nos apoyó un poco la Secretaría de Cultura de Puebla de la pasada, en fin. Se fue sumando, digo todo esto porque en un principio yo hablaba con Augusto, creo que ni lo platiqué con nadie. Yo quería hacer un corto yo solito, con una cámara y la pareja de mi abuela, que es como mi abuelo, ¿no? Y dije, vamos a ir a la montaña, vamos a filmarlo, hablando, ¿no? Porque él es de la sierra. Pero no ocurrió, o sea, al final acabó siendo una deuda de 2 años, pero la idea de Yerba Mala es que fuera una cosa súper sencilla, con un crew de 3 gentes, que pues no. Sí, no lo logramos llevar a cabo esa idea porque daba para más, ¿no? Que al final el resultado es ese, ¿no? Sí, y bueno, y en cuanto a tiempo, pues sí cumplimos con los tiempos de rodaje porque teníamos que cumplir, no había de otra. Hay una anécdota muy, muy característica porque teníamos el tiempo muy reducido, ¿no? Y bueno, desde que se nos ponchó el móvil el primer día de llamado a las 5 de la mañana y teníamos que grabar a la puesta de sol, ¿no? O sea, bueno, hasta a que saliera el sol y todos teníamos que viajar a Chacaltianguis porque no dormíamos en Chacaltianguis, dormíamos como a 20 minutos, media hora de Chacaltianguis, ¿no? Y bueno, desde eso hasta que yo en la escena donde estoy con el perro, que estoy platicando con él y que le digo que quién es Tanilo, ¿no? Ajá, que no creo en las brujas, pero que no se me aparezcan, ¿no? Entonces, esa escena fue muy, pues la grabamos, que fueron como 3 tomas, porque yo me tenía que ir a grabar. Yo estoy en Narcos, México, y ese día grababa. Al otro día grababa en la Ciudad de México y estábamos a 7 horas de la Ciudad de México, ¿no? Y entonces yo le decía a Carlos, oye Carlos, pues ya, o sea, ya me tengo que ir, ¿no? Entonces tuvimos que contratar a un chofer que me sacara de Chacaltianguis directo en la carretera en la noche a Orizaba y de ahí llegar a México. O sea, pero a lo que voy es que fue complicado por los tiempos porque teníamos que lograrlo porque yo ya no iba a estar el último día de rodaje, ¿no? Y lo logramos, pues. Y creo que es una de las escenas, pues, de las escenas más bonitas logradas, creo, en cuestión actoral ahí con Enrique Arriola. El que sí nos dijo cuándo y nos dio mucho gusto fue Guadalajara, ¿no? Porque mandamos el work in progress a tiempo para poderlo escribir, es decir, el corto editado, sin postproducción. Y ya cuando dieron resultados que sí quedamos, fue de bueno, pues hay que acabarlo todo ya, ¿no? Entonces la post de sonido se hizo, no corriendo, estaba planeada, la música igual. Karina hizo un trabajo muy lindo con la música, me parece. Pero vamos, ese fue el único momento en el que ya fue tienen que entregar el corto terminado, ¿no? Y
pues sí se pudo. ¿Cuáles fueron las primeras escenas que grabaron? O sea, es como nos lo presentaron así en cuanto al corto. Yo sí quería que empezáramos por el principio y termináramos por el final. Lo del medio, pues ya, hagamos una licuadora ahí, pero sí, lo intentamos. Al final no se pudo del todo, porque sí, el primer plano es el primer plano del corto. Lo primero que se filmó es el amanecer del móvil con la llanta ponchada y Ari corriendo, ¿no? Pero el final, la grúa esta, fue el antepenúltimo plan, porque el tercer día de rodaje no nos dio tiempo de hacer una parte, que si la hacíamos ya se veía de noche, entonces ya era imposible hacerlo, y eso fue lo último, que es cuando Hierba Mala va con Danilo y él come su tamal y tal, que aparte se iba a filmar de otro modo. De esa tuvimos 7 tomas porque ya estaba yo en la indecisión de es lo último que vamos a filmar y se acabó el corto. Pero bueno, la verdad es que lo que nos dio la chance de hacer muchas cosas muy arriesgadas es, incluyéndolos a ellos dos, el cast que estaba de lujo, ¿no? O sea, si no ser por esos actores, no podríamos haber tenido el two-shot de él con Enrique, el two-shot de Enrique con Noé. Es decir, por lo general, lo sabrán, ¿no? Se filma como primero uno, luego el otro, ¿no? Correspondientes y demás. Aquí no nos daba tiempo, aparte que no me late como un estilo tan tradicional de filmar las cosas. Pero bueno, el punto es que el cast lo permitió y casi logramos todo de principio y final. Sí, agregando un poco a lo que habla de Carlos sobre el cast, que creo que es lo que logramos algo muy padre con el cast desde que estábamos haciendo el guión. Bueno, que Carlos estaba escribiendo el guión. Platicábamos siempre sobre el cast, ¿no? Y teníamos las opciones de los otros 3 actores que iban a estar, ¿no? Con nosotros. Y bueno, los otros 3 actores y los otros actores de soporte, ¿no? Y buscábamos que tuvieran una misma línea, ¿no? Y que no se vieran desfasadas las actuaciones. O porque de pronto habemos actores que tenemos distintos rangos, ¿no? Y queríamos pues esta energía que manejaran, y que Ari lo logró muy bien entrar a ese mundo y a ese mood, ¿no? Y creo que es lo maravilloso del corto, ¿no? Que las actuaciones son pulcras en ese aspecto, ¿no? En energía, estamos muy conectados los 4, ¿no? Respecto a esto que decías de que tuvieron que como apurarse para mandar a los festivales, ¿qué consejos podrías dar para las personas que apenas están empezando y que quieren mandar a festivales y no saben? Yo creo que lo más importante es nunca hacer algo para la convocatoria. Hay gente que le ha funcionado, hay cortos increíbles que apenas me enteré que escribieron para la convocatoria y bueno, ya es como entre suerte y muchísimo talento, pero creo que es muy arriesgado. Yo creo que más bien el tema es trabajar lo suficiente cada proyecto para cuando llegue la convocatoria estar listos, ¿no? En todo caso. Y hay proyectos que requieren más tiempo que otros. Eso y prever todo, que es una cosa que creo que hay que perfeccionar siempre, ¿no? La ruta crítica no termina en el último corte, ni siquiera corte de escena, no termina el día de rodaje, ni siquiera termina con ya lo edité, termina hasta que está el DSP, ¿no? Y el DSP es una cosa que, ¿no? Es una risa nerviosa de todos, porque es muy grato que te pidan el DSP del corto porque significa que ven algo grande. Pero si no lo tienes previsto es un problema porque puedes estar en riesgo de una gran oportunidad por no haberlo previsto justamente, ¿no? Entonces, yo el consejo que daría es pensar el cortometraje como una película que yo siento que es lo que es, solo que dura menos. Y eso que implica pensar en el póster, pensar en la postproducción, pensar en dónde lo quieres poner, en qué tipo de festivales crees que va a quedar. Nosotros nunca habíamos quedado en Guadalajara antes, pero por los cortos que sé que habían quedado, me parecía que sí podría ser dentro de la línea, que es más narrativa, que son ficciones como un poco más tradicionales, ¿no? Menos experimentales y tal. Entonces, bueno, a lo que voy con todo esto es que creo que sí es un poco mandar y mandar, pero también ver qué línea tiene, ¿no? Y ir previendo todo eso. También vi la TED Talk que dice, y me gustó mucho de que decías esto del que tuviste que hacer como un plan de 1 año, 5 años y 10 años. Entonces, supongo que obviamente ya se cumplieron los 5 años, pero de ahorita, ¿qué pondrías a 5 años? O sea, ¿qué es lo que verías? Ay. Es que, bueno, eso de la TED Talk lo dije de cuando estaba en la universidad y... no, o sea, fue apenas, ¿no? Pero hablaba de que el primer semestre nos pedían plan de 5 años, ¿no? Y lo tenía muy claro. Entonces ya no tomo esa clase ni ninguna, pero dentro de 5 años, espero que en menos, ¿no? Pero que en 5 años lo que yo estaría pensando es estar de mínimo en la distribución del segundo largometraje. Eso sería mi
gran meta, ¿no? Porque... y no es una cuestión de... No sé, es que a lo mejor si yo lo escuchara diría... Ay, qué comentario más pedante, ¿no? Lo digo como una necesidad, ¿no? De... Queremos hacer algo más grande. Y yo hablo en plural siempre porque creo que acabamos jalando parejo, ¿no? Y eso es más bien todavía. Entonces, yo creo que sí, estaríamos en esas y pues sí, básicamente yo creo que tiene que ver en lo profesional con un tema de ya estar haciendo proyectos igual de independientes o menos independientes, no lo sé, pero estar de preferencia todos juntos ya filmando películas largas, ¿no? Eso sería lo ideal. Presentando en Morelia nuestro segundo largometraje, ¿no? Yo creo que sí lo logran, ¿eh? Súper. Yo tengo unas últimas 2 preguntas respecto a Hierba Mala. Para cada uno de ustedes, Augusto, Ari, Carlos, Pedro, ¿cuál fue el reto más personal que tuvieron, más grande con este proyecto? Híjole. Para mí, empezando por la iluminación, con Carlos siempre había trabajado más con una iluminación que era más pictórica. Y esta vez nos íbamos a poner el reto de que queríamos una iluminación más naturalista o realista y también que queríamos tener más planos, porque antes filmábamos con pocos planos, un poco más largos y donde pasaban muchas acciones. También porque creo que la historia lo permitía. Y ahorita con Hierba Mala no. De hecho queríamos hacer el reto de tirar más cositas, cubrir más planos en una misma secuencia, porque queríamos hacerlo como un reto para nosotros para ver si podíamos filmar una serie, ¿no? Creo que quedó padre el resultado. Ese fue un gran reto. También trabajar con un equipo de iluminación y de tramoya y eso más chico que antes. Y las condiciones del espacio. Porque la temperatura en Chagaltianguis es muy alta. Estábamos como en 40, 45 grados. Wow. Es muy húmedo. Todo el tiempo está sude y sude y sude. Pues sí, y también la responsabilidad que tienes de poder trabajar con los actores, como Pedro, Ari, y también con Noé, con Enrique, con Mayra, pues tienes que verte profesional siempre, ¿no? Bueno, creo que aquí todos somos bastante profesionales y eso nos ha servido en mucho, porque también les otorgas una confianza a ellos, ¿no? Para que crean en tu proyecto. Y eso, básicamente, yo creo que fueron los retos más grandes. Mi reto, retos personales más grandes. Primero que nada, tanto la resistencia física como la emocional. El primer día ya Ari se estaba desmayando, el Ari. Hay un paréntesis, no te interrumpo mucho, pero el primer día de llamado, que fue solo con Ari, fue de 20 horas. Perdón. Sí, no lo quisimos explotar, estaba bien cuidado y todo. ¿Está de acuerdo? De hecho, letras chiquitas del contrato. Sí, ajá, mi mejor amigo es médico, fue con nosotros en calidad de extra, asistente de arte y médico en set. Y le decía, oye, es que Ari se siente mal, dale algo. Dijo, güey, tiene que dormir. Eso no se puede. Dale algo. Porque nos falta una escena. Y pues sí, 40 grados, en la noche. Ahí yo con un ventilador casi desmayándome. Luego ya Ari a set y yo así de no. Pero pues aún así, ¿no? A pesar de todo eso lo disfruté muchísimo. De lo que me acuerdo. Y luego también, no sé, estar con los titanes de la actuación, ¿no? Estar ahí actuando con ellos, haciendo una escena con ellos, con el pensamiento de decir, híjole, ¿no? Ellos lo hacen, son expertos, lo hacen muy bien. Si lo hago mal con ellos voy a quedar mal, que no sé qué. Y pues también esa como presión de aquí tener a Noé y a Enrique y a Mayra. Y sí, estuvo medio difícil, pero yo creo que sí lo logré superar. Sí, yo me sumaría a lo de Ari, ¿no? Creo que el tema de la dirección siempre es una relación con los actores. Y a pesar de que sí los pude ver antes, no sé, en algún lugar leí que algún maestro de teatro decía que dirigir actores es 80% hacer casting, ¿no? Entonces, si el casting falla, ya fallaste 80% de tu trabajo. Afortunadamente creo que haciendo castings es lo único que sí puedo presumir. Estoy seguro que hago bien porque siempre es gente bien chida con la que podemos trabajar. Y bueno, es complicado porque yo siento que al crew
y al cast y a todos, se les pague o no, se les agradece, ¿no? Aceptaron estar en un proyecto que alguna vez escribiste en tu compu y hoy quieres hacer realidad, y aparte en condiciones muy particulares. Entonces es mucho agradecimiento, mucha admiración por los 5, pero vamos, tener a Noé y Enrique sí fue un lujo para todos y un terror para todos. Además, la primera escena de ellos dos fue juntos en la camioneta, que fue un tema porque la locación se consiguió muy cerca de filmar, la camioneta también, etcétera, etcétera. Entonces, tenerlos ahí y hola, ¿cómo estás? Bueno, van los dos juntos y vamos a dirigirlos y puedo decir qué hacer. Bueno, pues a darle, ¿no? Al final fue una experiencia increíble, se les aprendió muchísimo los dos, además de los 5, ¿no? Pero hablando de ellos dos, aparte de grandes actores, son grandes personas así increíbles que no me podría haber imaginado que con el reconocimiento y trayectoria que tienen fueran así. Pero sí da miedo. Y bueno, de mi parte, pues como líderes del proyecto, Carlos y yo, creo que eso era lo más complicado, ¿no? Levantar un proyecto de la nada. Sí teníamos muy claro lo que queríamos lograr con este proyecto, y creo que se ha ido dando poco a poco. Pero sí, o sea, lo más complicado era esto, tanto estar en la parte de producción y ver los problemas que teníamos, ¿no? No dormir, resolver cosas, ¿no? Tanto eso como la parte actoral, ¿no? Porque yo principalmente soy actor, ¿no? O sea, tengo mi casa productora, pero me dedico realmente a la actuación, ¿no? Entonces también eso era para mí un reto muy grande porque yo quería lograr algo con este personaje diferente a otras cosas que yo ya había hecho. Sí buscaba como una... No una consolidación porque pues es un corto, ¿no? Pero sí buscaba que tuviera ese contexto, sobre todo de la región, de lo que está pasando políticamente, ¿no? Y aparte estaba al lado de Noé y de Enrique, ¿no? Y tenía que verme cabrón al lado de esos dos monstruos que la verdad la primera escena que me dice Carlos acción fue pues estoy, ¿no? Y voy a cumplir mi sueño, güey, ¿no? ¿Sabes? No puedo agacharme en lo que ya hemos trabajado, aunque nos venía sin dormir, ¿no? Llevábamos 5 días sin dormir, o sea, en preproducción y o sea, sí estuvo un poco complicado, pero al final creo que logramos un trabajo bien lindo en cuanto el cortometraje, pues, el producto final y en cuanto a las actuaciones, ¿no? La última pregunta, cada uno igual. ¿Cómo definen a Yerba Mala con una sola palabra y por qué? Yerba Mala es magia para mí. ¿Por qué? Porque implicó muchísimos retos que se ven en pantalla y quedaron increíbles. Pues creo que magia porque también la gente que se unió tiene pues, muchas agallas y siempre están al pie del cañón, ¿no? A pesar de estar filmando 20 horas y demás. No sé cómo es que siguen ahí, ¿no? Y no nos dicen nada. Confían mucho en el trabajo. Y de una vez aprovecho para agradecerles a todo el crew. Se la rifaron. Y magia porque Yerba Mala nos ha llevado a muchos festivales. Es súper chido estar aquí en Morelia con ustedes, con el festival. Gracias. Y aparte nos llevó a un pueblo y a una región de México increíble. Para llegar ahí tienes que cruzar el río Papaloapan. Es la manera más fácil y más rápida. Y cruzar de madrugada es increíble. Ver las estrellas, todo eso. Es pura magia ese pueblo. Es pura magia. Yerba Mala para mí es identidad. Tanto porque muestra todo lo mexicano. Desde un sentido tan crudo como es la muerte. Pero de una manera muy bonita. Como es la música, todo eso. Y identidad también por una situación personal que de hecho pasó ese mismo año. Entonces murió un familiar y pues mi familia con la desesperación así de volverlo a ver, buscaron a alguien que pudiera como comunicarlos. Entonces sí, como que esa situación coincidió tanto con el cortometraje que me identifiqué mucho. Yo diría 2 cosas, ¿no? Una es una carta de amor a mis muertos, los muertos de mis vivos y como dice el corto al final, porque mucha de mi familia la he conocido en funerales,
¿no? De las cosas más cercanas que creo que muchos, ¿no? De las cosas más cercanas, digo, más duras que he pasado tienen que ver con la muerte. Desde muy joven, ¿no? Obviamente mía, no de mi mamá, pero sí de gente muy querida. Entonces, digamos que fue empezar a dar como pequeñas expiaciones de cosas guardadas hace mucho tiempo, ¿no? Y por otro lado un renacimiento porque implicó, a pesar de que lo que hemos hecho antes son cortometrajes también, creo que hicimos Yerba Mala en una etapa en la que yo no estaba nada bien emocionalmente, en este estancamiento después de la universidad, que es como, ¿para dónde voy? ¿Estoy bien? ¿Qué está pasando? ¿No? Y hicimos 2 cortos, pero voy a un festival de un corto que hice hace 2 años, no he hecho nada nuevo, entonces te genera como ciertas inquietudes y conflictos internos. Y Yerba Mala para mí fue no, sí podemos hacer más, podemos hacer algo más grande ahora, algo diferente a lo que habíamos hecho de otro modo, y eso creo que me abrió la visión en muchos sentidos. Pues para mí es 2 cosas. Una yo lo podría definir como es un grito, ¿no? Yerba Mala para mí es un grito al mundo de decirle aquí estamos, ¿no? Somos nosotros, podemos hacerlo, ¿no? Es esta terquedad de que sí lo podemos lograr, ¿no? De una plática en un café, de una visión que teníamos a llegar ahora a estar en Morelia, ¿no? Verlo de pronto en estas pantallas y que el público reaccione de una manera tan linda, ¿no? O sea, que de verdad entren en este mundo que creó Carlos, ¿no? Realmente es increíble, la verdad. A mí me fascina mucho la escena donde este plano secuencia de los músicos y la escena donde Tanilo y Yerba se van y se sientan a comer un tamal y que la gente reaccione a eso, que para mí es tan bonito porque yo vengo de eso, ¿no? De esa región, de enterrar a mi abuelo y a mi abuela cantándoles y diciendo unas décimas con la jarana y emborrachándome, ¿no? Por el deceso de mis muertos. Creo que y que llegue a la gente de esa forma es bonito, la verdad, y amistad, porque sin el apoyo de mis amigos, de mi familia, en este caso mis amigos Carlos, Augusto, Pablo, Diane, David, Adrián, Fortier, Belém, Oscar, Lisha. Sin ellos, la verdad, hubiera sido muy difícil lograrlo, la verdad. Y es eso, terquedad. Muy bien, chicos, muchísimas gracias. En verdad que es un proyecto que pues, es impecable, se nota todo el trabajo detrás y muchas felicidades por todos los logros que están haciendo con Yerba Mala. Bueno, vamos a continuar con otra sección. Una sección de preguntas. Son 8 preguntas, más o menos son 2 para cada quien y van a ser al azar. Si no existiera el cine, ¿a qué te dedicarías? Híjole. Yo quería ser piloto aviador antes de estudiar cine. O controlador de tráfico aéreo. Y fue curioso porque una maestra de historia del mundo, me invitó a un taller de edición de video en la prepa. Después de clases, ¿no? Extracurricular. Y ni sabía nada. Dije, bueno, pues va. Y ya me metí al taller. Y fue una experiencia increíble. Nos dejaban hacer un retrato de nuestra familia, de cualquier familiar o amigo. Que ahorita lo veo y digo, ¿qué es eso, no? Pero no sé, el proceso de filmar, editarlo, que nos tardamos 3 meses, que ahorita lo hago en 2 horas. Bueno, pues eso no se notó en el... No, pero bueno, el proceso de editarlo, de aprender el programa que estábamos utilizando, ese Final Cut 7, me acuerdo, y proyectarlo en el salón, en una pantallita chiquita y demás, pero que tus compañeros lo vieran, fue como algo que se me quedó muy, muy pegado y dije, desde ahí, quiero hacer esto. Si tuvieras que nombrar una película con la que soñaste ayer, ¿cómo la llamarías? Híjole, si no me acuerdo de mi sueño. Nunca me acuerdo. ¿Con lo que desayunaste hoy? Con lo que desayuné, no desayuné. Ahí no es nuestra culpa, niño. Pero a ver, mi último sueño, a ver, déjame me acuerdo. No sé, mi último sueño fue
que iba de excursión con mis amigos. Estuvo medio raro mi sueño porque se encontraban mis amigos de mi anterior colegio y los de ahorita. Entonces... Y eran dos bandas. Eran dos bandas, sí. Había medio un poquito de acción. De confrontación ahí. Entonces, no sé, le llamaría... Sangre por Sangre. Edición Puebla. ¿Cuál es tu mayor ídolo del cine? Ah, sí, fácil. Te juro que sí respondería a eso, ¿eh? Sí respondería a eso, No es cierto. No, la verdad es que a pesar de que mi película favorita no es suya, el que evidentemente no conocí jamás, ¿no? Pues estaba muerto cuando yo nací. Soy fanático de algún modo de Luis Buñuel. Me parece que hay un antes y un después en la historia del cine a partir de su incursión en nuestro arte. Yo diría que a partir de él es arte el cine. Entonces, todo lo que yo entiendo como discurso, lo que yo entiendo como crítica, lo que yo entiendo como muchas cosas que me parecen importantes, las he aprendido o intentado aprender del cine de Luis Buñuel. Y bueno, en relación a eso es muy lindo que las 2 veces que he venido a Morelia he podido ver una película de él en pantalla, ¿no? Entonces, no sé, es una cosa también que yo creo mucho en el azar, en la energía, no sé cómo llamarla de otro modo. En mi intercambio igual coincidió que hubo un ciclo de cine de Luis Buñuel, en fin, no, me estoy en otro lado, pero sería él y creo que de alguna forma quiero buscar que le pueda aprender más cada vez. ¿Cuál ha sido la peor película que has visto y por qué? Es que sí hay varias, ¿no? Sí. En el festival. Pero Morelia 2019. No, la peor película. Híjole, no, es que no quiero, no. Las relaciones públicas, ¿no? Es que es de... ¿De qué trataba? No, sí estoy tratando de recordar cuál ha sido así la que digo, no, nada, ¿no? Había una película, no voy a decir como, pues para no herir susceptibilidades, pero era demasiado... muy contemplativa, pero muy contemplativa, o sea que de pronto, no sé, la historia hablaba sobre, es que cómo se puede decir, sobre la vida de una chica que hacía el aseo de la casa. No es Roma, pero toda la historia. No es Roma. Pero toda la historia, no, obviamente no. Toda la historia era demasiado contemplativa. Había demasiados inserts, pero muy largos, ¿sabes? De pronto, no sé, era un insert de ella lavando los platos, pero era muy largo, ¿no? O sea, y de pronto no pasaba nada, ¿no? O sea, sí, como que te querían mostrar todo lo que ella hacía o todo lo mal. Siempre he tenido una idea o una confrontación con este tema de hacer ver que estas personas que trabajan en el aseo, que tienen son infelices. De pronto en el cine los ponen como que son infelices y no, o sea, bueno, yo tuve a 2 personas de niño que las quiero mucho, ¿no? Yolanda y Andrea, que fueron parte de mi familia y se dedicaban, claro, trabajaban con nosotros, pero no son personas infelices. Su vida no es una mierda, ¿sabes? O sea, no mames, ¿no? O sea, sí, la idea de pronto de decirlo así, como en este pedo de no, su vida, que ellos lavan los trastes y trapean, no sé, ¿sabes? Esta película buscaba eso, ¿no? Como, y siempre sí he tenido como ese rollo, de pronto como que no me gusta mucho, ¿no? Como que lo planteen de ese modo, ¿no? Que es totalmente infeliz, que su vida es totalmente infeliz, ¿no? Yo creo que todos somos felices de algún modo en nuestra vida,
viéndolo desde otro punto, ¿no? Película favorita de la infancia. Favorita, no sé, tengo un chorro, pero Mulan, me gusta mucho. Sí. Y ya va a salir en live action. Espero que no la arruinen. Sí. Espero que no arruinen mi infancia. ¿Cuál ha sido la mejor película que has visto? Híjole, no soy muy cinéfilo, pero para mí... Y Carlos volteándote a ver. Piensa en tu respuesta. Ari, el último curso que te dimos, te dimos un taller, te enseñamos hotel o te enseñamos... Pero no sé, la mejor película que yo he visto, no sé, igual y, no sé, El laberinto del fauno me gustó mucho, pero mucho. A pesar de que, no sé, la vi hace varios años, pero no sé, algo me atrapó tanto en ella que me encantó. ¿Trabajarías con Del Toro? Sí, por supuesto. ¿Alguien de aquí diría que no? Sí, de hecho, creo que hasta ahora es mi director favorito. Lo tenía contemplado. Lo tengo contemplado, llámenle a mi representante. Ojalá lo vea para que te llame. Si quiere. Del Toro, aquí estoy. ¿Qué película describiría tu vida? No sé, o sea, ¿qué película describiría mi vida? No sé. Pero creo que sería una mezcla rara entre el cine contemplativo que dice Pedro que te caga y entre el cine de la dupla Iñárritu-Arriaga, ¿no? Que es como todo, pasan cosas y... ¿no? Porque, sí, lamentablemente en la vida no hay fantasía, ¿no? Ni siquiera hay terror. Real terror. Entonces... Sí, no sé, fíjate, no sé, es una excelente pregunta, pero no tengo ni idea. Pero sí creo que sería una cosa así. Creo que la vida, a diferencia del cine, tiene muchos estilos en el mismo día, ¿no? De repente amaneces con un cachito de The Hangover, pero al mediodía tienes un conflicto de melodrama así mexicano, y en la noche te sientes así un personaje bergmaniano pensando en por qué la muerte llega a ti, ¿no? Entonces, no sé. Una mezcla. Sí, una mezcla de muchas visiones. Pero lo que sí creo, hay una plática que tuvieron en The Director's Table de New York, no sé qué, Variety. Una cosa de los directores que estaban nominados al Oscar hace como 3 años. Y Joe Wright decía, para hacer cine, lo decía en inglés, ¿no? You have to think in film. No, tú tienes que pensar en cine, pero no se refería como pensar visualmente. O sea, pensar la vida como una película. Y la verdad es que desde que yo tengo memoria y estructuro mi pensamiento no como un adulto, como un niño, cada año, por ejemplo, que pasaba de primero a segundo de primaria, era como, voy a la segunda temporada, ¿no? Y tercera temporada. Y siempre tenía como esta cosa de qué seguirá, qué viene, qué personajes vendrán, qué cosa terrible me va a pasar, ¿no? Siempre quería que pasara algo. Entonces, no sé como cuál, pero sí sé que siento mi vida como una película, una serie desde siempre. Está buenísima. Cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de grande? No, pues sí, la neta es que yo siempre quise ser actor. Sí, a mí me gustaban mucho veía mucho cine. Mi abuelo veía películas con él y veía mucho cine yo de niño, o sea, lo que estaba a mi alcance, ¿no? Y después me acuerdo que me leía las biografías de los actores, ¿no? Y en la primaria, sí, en la primaria me gustaba mucho un programa que se llamaba The E-True Hollywood Story. Y me acuerdo mucho que yo decidí estudiar arte dramático, o que yo ya sabía que quería estudiar arte dramático desde sexto de primaria, por ahí, ¿no? Porque vi la biografía de a mí me gustaba mucho Robbie Williams, y en su biografía hablaba que él había estudiado arte dramático en Yale, ¿no? Y entonces mi sueño era ir a estudiar arte dramático en Yale, donde había estudiado Robin Williams y el que hizo Superman, Christopher Reeves, ¿no? Y que eran muy compas en la universidad y luego se hicieron muy famosos en películas, ¿no? Muy exitosas. Y yo buscaba eso, ¿no? Como que de niño ya sabía yo que quería ser
actor y que quería estudiar arte dramático, ¿no? Que quería ir al teatro y después de ahí probablemente podía ser un buen actor de cine o de televisión. Y ya después en la prepa sí de pronto tuve ahí un trastabillo en cuanto a ver qué quería estudiar, pero no, al final siempre estuvo ahí la espina de que yo iba a ser actor, ¿no? Quizá una pregunta extra podría ser una película o un cortometraje que les recomendaría, o sea, que quisieran que todos vieran, que les marcó a lo mejor. Les llegó. Para mí, Cinema Paradiso es mi peli favorita y me enamoró más del cine todavía. Cortometraje, aparte de Hierba Mala, Desaparecido y Getsemaní. Perdón, que siempre contesto muchos choros. Ya. No sé, yo creo que Naranja Mecánica es una película que todos tenemos que ver en algún punto de la vida, pero desde el punto de la confrontación con nosotros mismos, ¿no? Creo que es necesario. Como en la vida, como como mexicanos, creo que tenemos que ver Rojo Amanecer y entre antes mejor, porque es una historia que por más que se repita, creo que al menos de las que he podido ver, es la que tiene más la esencia y comprende mucho mejor un dolor real de un conflicto que existió y que no se ha ido, ¿no? Simplemente se va repitiendo y va cambiando de fecha. Entonces, creo que no podemos entender a México si no entendemos Rojo Amanecer. Y por último, El Héroe de Carlos Carrera, que yo creo que es una máxima expresión del cine mundial en chiquito. No hay pretexto para no ver El Héroe. Para mí, bueno, una que me marcó mucho, porque también fue una parte donde decidí ser actor, ¿no? Bueno, en esta parte de la prepa, donde yo era un poco desmadroso, ¿no? Y recuerdo que había una maestra que me sacó de la clase de literatura, ¿no? Porque pues era un desmadre. Y como trabajo me dejó ver una película que se llama Otelo, no recuerdo ahorita el director en este momento, pero es el protagonista del caso Otelo es este actor que hace a Morfeo en Matrix. No recuerdo. No. Morfeo. Lawrence Fishburne. Y esa película, búsquenla. Otelo es más o menos de 1995 por ahí. Y me marcó mucho el personaje, porque me gustaba mucho el teatro, ¿no? Y creo que es una película que sobre todo la gente que quiere ser actor o actriz debe de ver, ¿no? Hay unas escenas increíbles de estos diálogos de Yago y Otelo, ¿no? Unos planos hablando directamente al espectador, ¿no? De Yago, muy interesantes, que deben de verla. Y por otro lado, sí, también coincido con Carlos, que Rojo Amanecer, ¿no? Rojo Amanecer es un peliculón que hasta la fecha sigue siendo muy actual, ¿no? Y con actores, o sea, es una clase de actuación cinematográfica y de guión y de cine totalmente mexicano, ¿no? Muchas gracias, chicos, por contarnos esto. Cuéntenos en dónde encontramos a Hierba Mala. Pueden buscarnos en Facebook como Hierba Mala Cortometraje y ahí estamos publicando todo lo que ha pasado con el corto y estos días pues el link, todo lo que se ha podido para que, bueno, nos ayuden en la competencia, pero sobre todo para que lo puedan ver, que sí está chido que se vea el corto. Sí, por favor, búsquennos. Vean Hierba Mala, de verdad es un trabajo bien bonito que hacemos de corazón, todos nosotros. Y voten por nosotros, porque eso también nos ayudaría a que el corto se pudiera ver en más lugares. ¿Cómo nos encontramos a cada uno en redes sociales? Sí, en Facebook, Augusto García, y en Instagram, augusto.garjim, en Instagram. Ahí lo ocupo más. Bueno, yo ya lo escribí en lo que escriben los demás. Yo soy como Carlos Trujano en Facebook, en Instagram y supongo que en Twitter, que nunca uso, pero Facebook sí. Pero si no, más fácil en Boyor Films, que es la página de la casa productora mía, en la cual hablamos de Hierba Mala, pero también de los demás cortos y los que vienen y demás. Ahí también todo lo que tenga que ver con eso se publica en Boyor Films. A mí pueden buscarme en Facebook, en Twitter y en Instagram como Pedro Giunti así, o Pedro Giunti. Y voten por Hierba Mala, que nos queremos
ir a muchos lados más. Bueno, en Instagram estoy como Ariloa666 y en Facebook como Ari López. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Esto fue un viernes muy corto en conjunto con Todos con café. Gracias. Bye bye. Gracias. Gracias y felicidades por su proyecto también.